Acordo entre a Xunta de Galicia e os afectados polas expropiacións para construir o Gran Montecelo. Os propietarios poderán permanecer nas súas casas e negocios ata o vindeiro 15 de xuño, ampliando o prazo previsto que remataba xa o 28 de febreiro. Que ponerse en la piel y en la situación de las personas que han sido expropiadas y, por lo tanto, dentro de lo inevitable que es esta actuación administrativa, darles máximas facilidades posibles. Y es lo que hemos intentado hacer y, por lo tanto, hemos llegado a un acuerdo. Segundo Rueda, esta ampliación non terá efecto sobre o inicio das obras. O vicepresidente da Xunta anunciou que o vindeiro mes de marzo sairá publicada a licitación da obra do Gran Montecelo e mantéñense os prazos de adxudicación neste primeiro semestre do ano. La publicación de la licitación va a ser en el mes de marzo, luego pues prevemos alrededor de 3-4 meses. Habíamos dicho que durante el primer semestre del año vamos a intentar que esté la adjudicación, siempre con unos días arriba abajo, dependiendo de lo que se tarde en hacer publicaciones en boletines que no dependen de nosotros, algún posible recurso después de las adjudicaciones, pero esas son nuestras previsiones, que durante el segundo semestre del año se puedan iniciar las obras. As familias afectadas acolleron con satisfacción a prórroga concedida pola Xunta de Galicia. En total son 5 os propietarios expropiados. Que tenemos la vida en cajas y en bolsas, porque nosotros teníamos el plazo del 28 de febrero, valoramos positivamente esta ampliación de la Xunta hasta el 15 de junio, que nos gustaría que hubiera sido más, porque entendemos que los plazos de licitación de la obra, que aún no está puesta, van a tardar en adjudicarse a la nueva empresa y la firma del contrato de obra va a ser más allá del 15 de junio. Hai acordo no prazo para abandonar as vivendas, non así no prezo fixado polo Goberno autonómico polas súas propiedades, tampouco no feito de ter que asumir tamén o pago de impostos á Facenda por estas contías. Lo hemos reclamado en un primer momento y seguimos reclamándolo, está ahora en el Tribunal de Justicia y Precio, y esperamos que atiendan nuestras razones y no seguiremos hasta el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, porque entendemos que no se han pagado las viviendas como se debía. De hecho, nos hemos encontrado ahora con la realidad de que tenemos que asumir también los impuestos. Entonces es un tema absurdo, ¿no? Te dan un dinero para reponerte el bien que te llevan, y por otro lado viene Hacienda y te reclama como si hubieras tenido un ingreso extraordinario tanto en los negocios como en las propiedades, ¿no?